¿Ahora qué está pasando? ¡Oh! ¡Ah! Ahora el castigo insignia de Goldberg se lo apropia La Roca y se lo ejecuta para depositarlo sobre la superficie. Huele a victoria. The Rock empieza a olfatear. El público se vuelve loco. ¿Qué tal, amigos de WWE? Qué placer saludarlos este día. Tenemos un momento histórico, personal, donde yo voy a cumplir uno de mis sueños de niño y por ello el día de hoy estoy más que emocionado de que estemos juntos en esta transmisión. Su servidor y César Castro. Mi querido César Castro, ¿cómo estás, hermano? Qué placer saludarte. No sabes lo que significa que estemos aquí juntos en las plataformas digitales de la WWE. ¿Cómo estás? ¿Cómo te queda el ojo con esto, eh? Oye, Pablito, amigos de WWE, estoy feliz de haber recibido esta invitación y por supuesto porque el sueño también se realiza para mí. Imagínate a dos grandes de las tacleadas, dos grandes de la lucha, dos grandes del cine, Pabli, lo vamos a compartir. Estoy feliz. Está espectacular, en verdad. Así es que los dos estar acompañando esta tarde para revivir una de las luchas más encarnizadas, una rivalidad que explotó en el año del 2003 y que presentó justamente a dos grandes personalidades que lograron trascender más allá del cuadrilátero, ¿no? Y que hoy por hoy los vemos de una manera distinta. En ese momento era un enfrentamiento de locura, pues era el evento especial del Backlash 2003. Sí, así es, choque de titanes, duelo de titanes. Y mira nada más, ahí está el de Tulsa, Oklahoma y el de California, estirando. Mastodontes, están por encima del 1.90, mi Pablo. Definitivamente, dos grandes del cuadrilátero. Vámonos directo al encordado. Aquí estamos César Castro y Pablo de Rubens para comentar un poquito. La Roca se ve temeroso al inicio del enfrentamiento, mi querido César. Estamos hablando de dos grandes atletas que no solamente destacaron en la WWE, sino atletas que destacaron en la NFL, o por lo menos en el fútbol americano. Sabemos la historia de The Rock, que tuvo este acercamiento, tuvo minutos, jugó bien con el equipo de los Hurricanes, ¿no? De Miami, allá en el college. Del otro lado, Goldberg, que debutó en la NFL, incluso fue drafteado. Sí, la neta que aquí lo ha hecho muy bien. Por ahí también jugó con las Panteras de Carolina, con los Halcones de Atlanta. Digo, jugó es un decir porque creo que no llega ni a los 15 partidos de NFL. Pero bueno, mira, aquí, oye, ¿qué le pasa de Rock, eh? No es La Roca, estoica, ahí firme, está dudando entrarle a Goldberg. Bueno, pues esta etapa de La Roca, que no es la etapa cúspide de la WWE, ya es una etapa en donde su personalidad dentro de Hollywood empieza a pesar, pero aún así el frente a frente, como lo dice César, ve el tamaño de estos dos grandes atletas, se van midiendo, se van encarando. Tú que has estado en tantos enfrentamientos fuera del encordado y has sido, digamos, testigo de grandes momentos, este encare, este frente a frente, ¿qué significa, César Castro? Están viendo a ver quién infla más el pecho, 1.96 de La Roca, 1.93 de Goldberg. Es que se huelen todos, se huelen los alientos, las bocas, se ven a los ojos, hay sudor. Es a ver quién trae más, o sea, es literal. ¿Quién es el más macho, mi Pablo? Y ahí están midiéndose, están calculándose, están en los segundos de estudio antes del primer movimiento ofensivo. Empiezan a medir y empiezan a dar vueltas en el cuadrilátero, esperando ver, ahora sí se agarran entre los dos. Vamos a ver quién termina por salir avante. Dos grandes atletas presentes y Goldberg con el poderío que le caracteriza. Podrán ser del mismo tamaño, pero si estamos hablando de masa muscular, de potencia, de poderío dentro del cuadrilátero, me parece que Goldberg sale triunfando, ¿eh? No sé qué opinas tú. La neta, mira, yo los veo parejos, pero me parece que aquí es una cuestión de actitud, desde la firmeza con la que se para Goldberg, con la que se plantó sobre el cuadrilátero y estaba titubeando del otro lado de Rock. Entonces, a pesar de que estamos en igualdad de circunstancias, casi estatura, masa, peso y todo, aquí es la actitud, mi Pabli, y todavía sigo viendo como que temeroso a La Roca. Y otra vez viene el encontronazo, 1-1 y Goldberg, que ahora saca La Roca del cuadrilátero. Te estoy hablando de la potencia de este señor César Castro. Tú no me lo crees, pero La Roca está siendo castigada en este gran evento. No te metas con mi Roca, Pablo de Rubens. Vas a ver que ahorita va a sacar fuerzas de flaqueza. No Es trae, que no no puedo trae. creer. La soberbia de Goldberg, de tu Goldberg. Mira nada más cómo está maltratando. Sacando el Muay Thai. Ahí está, rodillas al pecho y viene el castigo, Pablo. ¡Ay, directo!
a la lona. La Roca se duele bastante y Goldberg no termina, lo termina por sacar desde la tercera cuerda fuera del cuadrilátero. La Roca está totalmente perdido. Que se regrese a hacer películas, César. Aquí no tiene nada que hacer. No seas maldito, Pablo. Viene el lazo tremendo por parte de Goldberg, lazo con campana por encima de la tercera cuerda y ahí está. Pues sí, no hay mucho que hacer. Estos primeros instantes de la lucha, si no es que son los últimos, han sido completamente del lado de Tulsa, Oklahoma. Aparte, ¿qué me vas a estar ninguneando a mi Goldberg? Estamos celebrando el 25 aniversario de una de las grandes estrellas de la WWE. César Castro, por favor. O sea, perdóname. Momentos importantes de Goldberg a lo largo de su carrera. Pero seguramente ustedes también lo recuerdan por aquella película The Longest Yard. Para mí, de esos actores que merecen gran reconocimiento, César. O Soldado Universal. Oye, y ahorita que dices 25 aniversario, ¿dónde debutó Goldberg? ¿Con quién? ¿En dónde? ¿En el cuadrilátero? No, en la NFL. O sea, lo draftearon los Rams de Los Ángeles. Bueno, sí, lo draftearon ahí. ¿Y en dónde va a ser WrestleMania el próximo año? Debutó con los Atlanta Falcons. Cierto, pero lo draftearon los Rams. ¿Y dónde va a ser WrestleMania el próximo año? Va a ser en el SoFi Stadium este año, César Castro. Sé por dónde vas. Todo WrestleMania se va a volver una locura por allá en Ciudad Angelina. Después del éxito que hubo este año en Dallas, nuevamente vienen 2 fechas, sábado y domingo, cuando vemos la respuesta de La Roca. Pero mira, mi Goldberg medio se duele, pero cómo aguanta ese tipo de golpes, Ahí está otra vez el lazo perfecto con el antebrazo. Se emociona él y emociona a toda la gente porque logró mover esa masa. Son 120 kilos que perdieron altura y se fueron a estrellar sobre la lona. Y ahí va buscando la distancia, pero Goldberg reacciona bien en la patada ascendente que rompe con el hechizo. Una cucharada de su propio chocolate, rock bottom, pero recibido por La Roca. Y aguanta, César, porque se viene el spike, se viene la lanza, ve el rostro de Goldberg, la mirada fija en el objetivo, la bestia interna sale a relucir, esperando el momento en el que La Roca se incorpore. Si yo fuera de Rock, César Castro, no me volvía a parar. No, yo ahí me quedo, mira nada más, está agazapado, el oso dorado a punto de atacar y ahí viene la Spear, pero falla y se estrella en la unión de las cuerdas. ¡Qué reacción por parte de The Rock! Y cuidado con el hombro de Goldberg, el momento preciso para evitar la lanza. Y míralo, está emocionado. Lo que The Rock quiere escuchar, el público aclamando su nombre. En verdad, The Rock dentro del cuadrilátero es una verdadera locura. Aquí vemos la repetición y el lanzamiento, pero todavía mejor la reacción por parte de La Roca. Y Goldberg está desarticulado, fuera del cuadrilátero. Oye, mi Pablo, con razón no pegó en la NFL, ¿eh? No pegó en la línea defensiva porque nomás no le atina. O sea, no atina una lanza, una tacleada así de básica, Pabli. Pero lo que está haciendo, ya se está burlando también, César Castro. O sea, de que eso de que te finto y no pasa nada. Y cuidado, se puede venir la llave. Se puede venir la llave sobre Goldberg. Mira nada más a The Rock pidiéndole al público. Y aquí lo tiene amarrado. Goldberg está entre ceja y oreja. No puede. Lo puede rendir. Lo está intentando rendir, es un movimiento, es una inmovilización, movimiento de rendición, una variante de cangrejo, o si usted prefiere medio muro de Jericó, ahí está. ¡Ay! Ahora sí, este castigo es tremendo, es a las piernas, articulaciones y espalda baja, mi Pabli. ¿Qué tal te caerían 120 kilos sobre tus vértebras coxales? No, gracias, César Castro. Estos señores son superhumanos. Y el castigo que está propinando The Rock y Goldberg, que trata de arrastrarse. Veremos si el portento físico, si el nivel atlético de este luchador puede ser suficiente para aguantar el castigo de La Roca y poder llegar hasta la cuerda para que el referee pueda poner un poquito de calma a las acciones. Y parece ser que sí, Goldberg lo está haciendo. Va a terminar por nulificar esta llave de The Rock. Viene el brazo al final y ahí lo tienes. Se tiene que romper el hechizo y es lo que está indicando ahí el referee sobre el cuadrilátero. El tercero sobre la lona dice: ya suéltalo, tramposo, suéltalo. Pero es válido, Pabli. ¡Oh! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Golpe ¡César Castro! ¡Eso es ilegal! Frutero, Pablo. El golpe ilegal que muestra La Roca y Goldberg, que se duele en la humanidad, en lo más profundo de su ser. Y ahora es The Rock quien está esperando
poder ejecutar la lanza sobre Goldberg. Goldberg reacciona y tómala contra la lona. A ver, seamos honestos, esto debió de haber terminado con el foul, pero el referee no se dio cuenta, entonces lo que no está prohibido está permitido. Los dos hombres están sobre la lona en estos momentos y aprovechamos para ver la repetición. Ahí está la lanza perfecta y ahora sí, mi Pablo, ahora sí te doy la razón. Excelente lanza, una tacleada perfecta partiendo de los 3 puntos, velocidad, potencia y factor sorpresa. Lo que tiene que mostrar un exjugador de la NFL. Cuidado con el hombro de The Rock. Recordemos que está lesionado. Y aquí vienen ambos peleadores, ambos gladiadores a tratar de ponerse de pie. Y es The Rock quien ya está con el público y empieza a darse la vuelta. Cuidado Goldberg. Puede venir la reacción y va a haber un golpe. ¡Ah! ¡Qué respuesta! Y Goldberg termina por contactar este machetazo directo al pecho, un golpe directo que termina por ponerlo en una ventaja interesante a estas alturas del combate. Muy buenos reflejos y ahora busca la distancia, pero cavó su propia tumba. La Roca intentaba repetirle el lazo, pero Goldberg se aviva. Ahora lo levanta, lo deposita sobre la lona. Y me parece que estaba cantado el armbar, Pablo de Rubens. Un movimiento de sumisión, podría venir la rendición. Va por el conteo de espaldas, 1, 2, 2.5, Pablo de Rubens. Y ahí está The Rock aferrándose a su vida. No va a permitir que esto se le escape tan fácil de las manos. ¡Qué pelea, en verdad! ¡Qué batalla nos están mostrando estos dos! Vamos a ver la repetición de hace unos instantes. Uno de los mejores momentos de The Rock. Arriba el cuadrilátero, la reacción sobre el Spike. La reacción para llevar a Goldberg hasta la esquina del cuadrilátero. Y viene la respuesta. Rodillazo en la cara. Luego viene al pecho. Y cuidadito que de eso vive La Roca. Vamos a ver si puede concretar. Goldberg le está dando mucho espacio. Respuesta de The Rock. Ahí vemos otra variante. Primero lo esquivó. En la segunda lanza la recibe con todo y ahora le presenta la espalda. Un poco más de musculatura y también poniéndose los 3 puntos. ¿Ahora qué está pasando? ¡Ah! Ahora el castigo insignia de Goldberg. Se lo apropia La Roca y se lo ejecuta para depositarlo sobre la superficie. Huele a victoria. The Rock empieza a olfatear. El público se vuelve loco. Vamos a ver a Goldberg. ¿Cuánto tiempo? Los ojos de La Roca. Mira, le encanta. Le encanta. Se alimenta de la energía del público. Y ahora puede venir un momento cúspide. The Rock que le está pidiendo a Goldberg. Y Goldberg que se empieza a incorporar. Y Goldberg que está en peligro. Y Goldberg que responde. Pero mira nada más a La Roca. No hay manera de derrotar a esta estrella de Hollywood. Ahí está el Rock Bottom y viene por la rendición. 1, 2, 3. ¡Hoy! 2.8, Pablo de Rubens, 2.8. Estuvimos a nada, un suspiro de la victoria de The Rock. Y ve el rostro, se le ve la frustración a Dwayne Johnson. No puede salir avante. Goldberg está mostrándose a la altura de un combate de esta índole. En verdad, dos grandes estrellas. Y aquí viene Goldberg y The Rock, que empieza a verse ya cansado, que empieza a verse mermado, pero sabe de la importancia de sacar el resultado. Dice otra vez, venga Goldberg, te espero, tú y yo. Vamos a ponernos frente a frente. Goldberg poco a poco y viene el golpe directo al rostro. The Rock haciendo lo propio. Y segundo golpe consecutivo. 3. ¿Cuántos más dirían? ¿Cuántos más? 4, 5, 6. Goldberg está totalmente noqueado. Oye, qué barbaridad. Primero los raquetazos a la cabeza y después responde con un lazo tremendo para romper el hechizo. Ahí está tratando de incorporarse Dwayne Johnson y del otro lado Goldberg está tratando de ver si no hay abolladuras, si sale con polish, si no hay daños secundarios. Todo sale con polish. César, y mira The Rock. Directo, espaldas planas contra la lona. Y el público enloquece. Es un manicomio lo que estamos viviendo en este combate. Y The Rock empieza a repartir souvenirs a todo el mundo. Pide al público que se ponga de pie. Y aquí viene la que podría ser el movimiento final directo. El codo sobre el rostro de Goldberg. No fue suficiente. Veíamos primero un bombazo que deja depositado a Goldberg sobre la superficie y después cantó demasiado la guillotina, la ejecuta de manera correcta. Viene el conteo de espaldas y el referee se queda ahora en 2.9. Pablo de Rubens, le vamos subiendo décimas al conteo. La que sigue es para Dwayne Johnson. Vamos a ver si lo consigue. Estamos en un momento crítico. Esto puede ser para cualquiera. El público que estaba
totalmente eufórico, regresa a sus localidades, porque esto todavía tiene tiempo. Nos van a regalar algunos minutos más de buena pelea y el Spike directo a la humanidad de The Rock. Aquí se va a acabar César Castro. No hay manera de que La Roca se levante de un golpe de esta índole. Ahí está, toda la humanidad de Goldberg se fue sobre La Roca, que está ahí inmóvil, está dolorido, está noqueado. Vemos el rictus en el rostro de The Rock y del otro lado vemos agazapado al cazador. Ahí está Goldberg, que quiere ponerle la cereza al pastel a esta obra, quiere firmar la pintura Pablo de Rubens. Nada más está esperando a que se coloque para entonces impactarlo de lleno y terminar con esta lucha. 121 kilogramos sobre la humanidad de The Rock. Y aquí viene, y es el momento. Mira el rostro de Goldberg y el público le dice a Rock: no te pongas de pie, Rock. No te des la vuelta porque te vas a topar con pared. Aquí está acechando a su presa. Y The Rock, que todavía quiere continuar, que todavía tiene gasolina en el tanque. No te des la vuelta, The Rock. Y aquí viene Goldberg. Y es el momento más importante de la batalla. Aquí se va a terminar, César. Te lo vengo cantando. Goldberg tiene todo el tiempo del mundo. The Rock, que trata de recuperarse. Respira profundo y ya le está haciendo mucho. El show viene. La lanza contra La Roca y el público se rinde ante su majestad Goldberg. Estaba completamente noqueada La Roca. Incluso Goldberg esperó maquiavélicamente el momento perfecto para ejecutar el castigo. Se prepara un suplex bandera perfectamente ejecutado. Ahí está la vertical. Lo deposita mi Pablo. 1, 2, 3. Y la victoria, la gloria es para Goldberg. Goldberg logra salir avante de un enfrentamiento histórico importante en su carrera. El público se le entrega porque estos dos grandes luchadores han mostrado absolutamente todo dentro del cuadrilátero. Y aquí está la respuesta y el regalo al final del camino. El aplauso de todo el público, la admiración a un Goldberg que demostró que está a la altura de los mejores y que logra llevarse esta victoria. The Rock está pasado de moda, César Castro. Pablo de Rubens, muchísimas gracias por estos minutos fantásticos. Recordar es volver a vivir. En el 2003 yo andaba buscando universidad y recuerdo perfectamente haber visto esto completamente en vivo. Y qué recuerdos tan bellos me acabas de traer, y ojalá que lo hayan disfrutado nuestros amigos de WWE. Andamos en nuestros 20, César Castro, así es que ahora en este viaje del tiempo que nos facilita todo el staff de WWE, en verdad, gracias por hacer este sueño realidad, señores. Pues nada, ahora sí que no nos queda más que despedirnos. A nombre de César Castro y toda la magnífica producción de WWE, yo soy Pablo de Rubens. Les mandamos un gran abrazo, esperemos lo disfruten y ya nos veremos a la próxima, si es que así nos lo permite.